Te invito a meditar sobre una afirmación que San Pablo hace en la primera carta a los Corintios. La comunidad de Corinto está dividida y esto es muy lacerante para los apóstoles y en este caso concreto para San Pablo. Hay algunos que dicen que son de Pablo y otros que dicen que son de Apolo. Es decir, la iglesia que manifiesta en su unidad el misterio del Señor se encuentra fragmentada, dividida, y por lo tanto, al estar dividida, se encuentra en un pecado que abraza a una comunidad que tiene que ser una santa, católica y apostólica. En esta carta a los Corintios, San Pablo, en el capítulo 1, versículos 16 y siguientes, 17 y siguientes, va a decir: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Así comienza San Pablo esta carta a los Corintios: no desvirtuar la cruz de Cristo. Recordemos que San Pablo era un perseguidor, perseguía a la iglesia de Dios y la perseguía con celo. Él mismo dice que era un estricto observante y de hecho, si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, verás cómo se encuentra frente a Esteban en el momento en que lo matan, cómo dice que ha recibido una suerte de lista con nombres de cristianos que tiene que traer de Damasco. Es decir, un hombre convencido de eso que hacía. La iglesia de Cristo es mala y produce mucho daño, entonces hay que luchar contra ella frontalmente. Así pensaba San Pablo. Y así sale de Jerusalén con esa lista hacia Damasco para tratar de traer presos a los cristianos. Y en el camino de Damasco el Señor se le aparece. Y entonces la vida de Pablo cambia. Pasa de ser perseguidor a ser apóstol. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14, San Pablo va a dar a conocer este misterio, ¿verdad? Dice San Pablo, dice: pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaban el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Estricto observante, perseguidor de la iglesia. Está claro que este hombre que habla de no desvirtuar la cruz de Cristo ha vivido una fuerte experiencia, porque ha pasado de ser perseguidor a ser apóstol. ¿Y qué es lo que aprendemos por sus cartas? Que rápidamente en su existencia comprende la centralidad del misterio de la cruz, la centralidad del anuncio de la cruz de Cristo, la centralidad de esa entrega que Cristo hace en el Gólgota. Y dos aspectos aparecen íntimamente vinculados, que él los va a predicar y que van a quedar escritos en sus cartas. Jesús murió por todos, es decir, hay una dimensión universal de la salvación de Cristo. Jesús murió por mí, por todos y por mí. Esa dimensión universal y la dimensión individual. Él mismo en la carta también a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 19, dice: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, fíjense. Y ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y esta vida en la carne la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí se ve ese nexo que hay entre el acontecimiento de Cristo, en esa entrega suya de la cruz, y esa vida de San Pablo que queda unida a Cristo y a esta entrega de Cristo allí en la cruz.
Por eso, en esta carta a los Corintios, Pablo va a hablar de no desvirtuar la cruz, no desvirtuar la cruz. Si tratamos de entender un poco cómo comprender desvirtuar, debemos decir que desvirtuar es quitar la virtud. Desvirtuar, quitar la virtud. ¿Y qué supone? Estas son solo algunas posibilidades, puede haber otras. ¿Qué supone esto de quitar la virtud? Supone suprimir, alterar o falsear. Suprimir, alterar o falsear. La virtud. La virtud quiere mostrarnos el bien. Incluso podríamos decir nosotros que la virtud es la revelación de la verdad. Por eso, esta expresión de San Pablo, no debemos desvirtuar la cruz de Cristo, podría perfectamente entenderse como no debemos quitar la verdad sobre la cruz de Cristo. Porque el mismo Cristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 37, nos dice algo muy importante. Nos dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y esto en qué momento lo dice Cristo? Lo dice a Pilato. Diríamos cuando las papas queman, cuando la cosa está complicada, cuando, como se dice habitualmente, todo lo que decís puede ser usado en tu contra, pero en honor a la verdad. Como aquel viejo dicho, amigo Platón más amiga la verdad. Es decir, cuando se hablaba de un discípulo de Platón que había mantenido algunas enseñanzas que no daba Platón. De manera que aquí se ve claramente cómo él es fiel a la verdad. Y cuando Pilato lo interroga, allí tú lo buscás, capítulo 18, versículo 37, luego tú eres rey, le dice Pilato. Y Jesús le dice, sí, es en el Evangelio de Juan. ¿Cómo dices, soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Impactante lo que Jesús dice a Pilato. Podríamos decir que Pablo entonces comprende que desvirtuar la cruz de Cristo puede ser ocultar la verdad, no dar testimonio de la verdad. De allí que se desprende de esta afirmación que nadie es libre si no se vuelve esclavo de la verdad. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. De manera que cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Por eso San Pablo ve un problema en alterar, suprimir o falsear la verdad sobre la cruz de Cristo. No desvirtuar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es uno de los misterios de su vida, al que accedemos por la revelación y que el Espíritu Santo esclarece. ¿Cómo accedemos a estas verdades tan singulares? Por revelación, porque Dios nos lo da a conocer. Es insuficiente la razón para alcanzar esta realidad. Pero al mismo tiempo las conocemos por revelación, pero somos enseñados por el Espíritu Santo sobre ellas. De manera que a través del Espíritu Santo comprendemos cómo Cristo se vuelve una clave de comprensión para las cosas de nuestra vida. Por eso resalto tres aspectos vinculados con esto de no tratar de quitar la verdad sobre la cruz de Cristo. Los misterios de la vida de Cristo son misterios de la vida en los cristianos, son los misterios de la vida de los cristianos. En segundo lugar, la cruz ilumina el mundo y la vida del hombre. Y en tercer lugar, la cruz está en algún momento de nuestra existencia. Tres afirmaciones. Quiero ahora, antes de pasar a estos tres puntos, recordar los dos ejemplos que Pablo pone y que él los ve problemáticos, peligrosos.
Pablo dice que este desvirtuar la cruz de Cristo, es decir, quitarle su verdad, está presente en la postura que tienen los judíos. Para los judíos Dios se muestra en los prodigios. Y de hecho vemos muchos momentos en que a Cristo se le pide un prodigio y que Jesús no cede a esa presión. Son las maravillas que Dios ha obrado en la antigüedad del pueblo de Israel. Israel da fe de que Dios lo libra de sus enemigos, de que pelea junto a ellos. Por lo tanto, Dios muestra su poder, es poderoso, en esas acciones. Cuando contemplan la cruz, los judíos ven otra cosa. Ven a un Cristo allí débil, es decir, que muestra impotencia. Y por lo tanto, la cruz de Cristo la definen para ellos como un escándalo, como una piedra de tropiezo. ¿Qué es el escándalo? Escándalo. Es una piedra con la que uno tropieza. Es algo que me hace perder el equilibrio. Es como si dijéramos, si este mensaje que Dios tiene para nosotros es mirar aquí a su Hijo en la cruz, entonces esto me altera mi fe y mi relación con Dios. Por otro lado, dicen que la traducción podría ser trampa. Esto nos está desfigurando, nos está trampeando. Dice Pablo, los judíos ven un escándalo, que es ver esto. En la cruz ven una trampa, ven algo que me hace tropezar. Y de hecho para mí queda bastante claro en algo que dice uno de los dos que está crucificado al lado del Señor, no el buen ladrón, sino el otro. El otro le dice, sálvate y sálvanos. Es decir, ¿cuál es el reclamo que está haciendo este hombre a Cristo? Le está diciendo, pon tu poder al servicio de nosotros. Si no puedes con esta situación, siendo que nosotros sabemos que Dios lo puede todo, está bien que la cruz te destruya, porque tú no eres Dios. Fíjense, Dios lo puede todo. Pero en esa vida del pueblo de Israel, el endurecimiento del corazón lo había vuelto incapaz para poder ver el amor de Dios en la cruz de Cristo. Dios lo puede todo y por lo tanto puede tomar un camino distinto de ese que nosotros pensamos. Podríamos decir, el amor toma este camino. De allí que los jefes religiosos empujan a todos a tratar de que Cristo muera, incluso a los romanos, porque pensaban que al matar al Señor silenciaban definitivamente todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía. De allí que el silencio ese se vuelve una palabra poderosa. Cristo crucificado es la palabra que se vuelve amor para los hombres. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué poder salvará al mundo? Hoy estamos también frente a pensar que es la técnica, que es la ciencia, que es un poder temporal, político, militar, religioso. Nosotros decimos, como Pablo, predicamos un Cristo crucificado, que es escándalo, ya lo vimos. Y ahora San Pablo describe qué es lo que pasa con los griegos. Dice San Pablo, para ellos, para los griegos, la razón es lo más importante. Y de hecho, la argumentación, el dar razones, el poder explicarlo todo, era como aquello que, si algo es necesario aclarar, el hombre por su razón será capaz de derribar cualquier propuesta. De manera que los griegos, dice San Pablo, ven esto como una locura. O sea que esa sabiduría que San Pablo llama del mundo, juzga locura la cruz de Cristo.
Y como modo de argumentación que tienen ellos, dice que el poder no puede verse así, de esa manera. La expresión moriá puede ser traducida por necedad. Entonces sería para los griegos la cruz es una necedad. Por insipidez, no tiene sal, es una locura. Porque es irrelevante y es inaceptable. Es inaceptable que Dios se haga hombre, es inaceptable que Dios muera en la cruz. Por lo tanto, ¿cómo responder a esta realidad que consideramos que es inaceptable? Con indiferencia. De hecho, cuando San Pablo visita Atenas y va al Areópago a anunciar a Cristo, luego que termina de anunciarlo, dice que los griegos se retiraron y que uno de ellos le dijo: ya te escucharemos otro día. Podríamos decir, han respondido indiferentemente, como si dijeran: no nos interesa esto que nos dices. Y de hecho, hoy en el mundo en el que vivimos, la indiferencia es una respuesta. Es una respuesta contra el amor. Porque los pecados contra el amor no solo son el odio, sino también la indiferencia. Pero frente a esto, que los judíos piensan y que los griegos también, está la pretensión de Cristo. ¿Qué pretendió Cristo con su vida, con sus enseñanzas, con su muerte, con su resurrección? Cristo pretendió que eso que él realizaba y eso que él vivía, si se pudiera colocar en un platillo de la balanza, determinaba todo lo que iba a pasar con toda la humanidad que se colocaría en el otro platillo de la balanza. Es decir, la pretensión de Cristo es una pretensión única. Su destino va a decidir el destino de toda la humanidad. Por lo tanto, nunca pretende ponerse o presentarse como uno más, sino que en realidad sabe que sobre sus decisiones pende el destino de la humanidad. De allí que hay dos verdades que inmediatamente aparecen en el horizonte, vinculadas con esta realidad. Por un lado, la gravedad del pecado. Dice que por amor a los hombres, Dios entregó a su Hijo. Y ya sabemos que la muerte de Cristo no solo son sufrimientos físicos, sino que, y dicen muchos santos y teólogos, que lo peor son los sufrimientos espirituales, interiores. Lo que él sufre interiormente cuando visualiza que el pecado viene sobre él. Por eso va a entregarse, a redimirnos. Y el segundo elemento que aparece es el ilimitado poder del amor de Dios. El ilimitado poder del amor de Dios. Frente a esto, ¿qué se encuentra? Frente a la gravedad del pecado se encuentra un amor que es ilimitado en poder, un amor que es gratuito, un amor que perdona, un amor que reconcilia. Volvamos a los 3 puntos que dejamos propuestos inicialmente. Los misterios de la vida de Cristo son los misterios de la vida de los cristianos. ¿Por qué esos misterios de la vida de Cristo son nuestros misterios? Por el misterio de la comunión, porque nos hemos unido a Él. Esa parábola de la vid y los sarmientos expresa claramente que así como hemos recibido de Él la vida, esa vida nueva, así también las cosas que nos tocan vivir están vinculadas en nosotros al misterio de esa presencia de Cristo. Recordemos lo que enseña el libro del Apocalipsis, hablando de cómo el diablo quiere luchar contra la obra de Dios, cómo primero lo hace contra Cristo, pero no puede. Dice en el libro del Apocalipsis, luego vino contra la mujer, que es la Virgen María, y tampoco pudo. Y entonces termina diciendo en el final del capítulo 12, le hizo la guerra al resto de sus hijos. Quiere decir que viene por nosotros.
Y aquí se nos da a conocer dos elementos centrales de qué es lo que más detesta el enemigo. Dice el texto, los que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que viven según la ley de Dios, lo que le enseña, los mandamientos de Dios se sintetizan en amar a Dios y al prójimo, y los que mantienen vivo el testimonio de Jesús, mantienen vivo el testimonio de Jesús. La palabra testigo en griego se escribe mártir. El testigo es un mártir, es una persona que de diversa manera entrega a Cristo, que hace presente a Cristo, que lo hace presente allí en el mundo. Por eso me parece muy interesante recordar una frase de Benedicto XVI en este sentido. Decía Benedicto XVI que ninguna adversidad los paralice. No tengan miedo al mundo, ni al futuro, ni a tu debilidad. Fíjense, ¿no? Ninguna adversidad. Después lo especifica el mundo con todo lo que tiene de negativo. El futuro, que se presenta siempre muy atemorizante. Y finalmente tu debilidad, es decir, el conocimiento de esas cosas que nos vuelven frágiles, que nos vuelven débiles, que son de pronto nuestras tendencias desordenadas. Y entonces continúa Benedicto, el Señor, a ti y a mí, nos ha otorgado vivir en este momento de la historia, te ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a tu fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Ser testigo. Por este motivo, o este es el motivo fundamental para vivir. A veces nuestra vida va pasando por etapas y a veces queda en una suerte de quietud. Y nos preguntamos, ¿para qué sirve nuestra vida? Para esto. Porque por ser testigo de Cristo, esa presencia que tú vives en el mundo hace que el nombre de Cristo siga resonando en la tierra. Por eso estás invitado por el Señor a vivir en clave de Cristo. ¿Cómo vivir, verdad? Bueno, tal como están en el rosario los misterios. Los misterios de la vida de Cristo se hacen misterios de la vida en los cristianos. Los misterios gozosos, los misterios dolorosos, toda vida tiene gozos, toda vida tiene dolores, toda vida tiene momentos de gloria, de esplendor, toda vida tiene momentos de luminosidad. No importa en el estado en que tú te encuentras. Tú puedes ser un laico, puedes ser un consagrado, pero lo cierto es que uniéndote a Cristo, esas realidades de tu vida se vuelven en ti un testimonio de la presencia de Cristo en el mundo, por el modo en que tú lo vives, porque lo vives unido a Él. Por eso, reparando en los dolorosos, que son a los que alude la cruz de Cristo, debemos decir que en Él que encontramos sufrimiento y humillación. Sufrimiento y humillación. El camino por el que el Hijo va es un camino doloroso, de sufrimiento. Los discípulos tuvieron que adaptarse, tuvieron que escuchar de Cristo que iba a sufrir. Lo que evidentemente nadie esperaba era que por ese camino del sufrimiento el Señor obrara la salvación. Este sufrimiento y esta humillación en nosotros nos desafía a vivir la humildad y la paciencia. Diríamos que la plenitud de la humildad se alcanza cuando se puede vivir la humillación en paz. Cosa nada fácil. Y ciertamente que ese camino doloroso de incomprensiones, de injusticias, necesita de un corazón que al amar ejercite la paciencia. De allí que los misterios dolorosos en la vida de Cristo nos hablan de perdón, de paz, de misericordia. Nos hablan de lo que no se ve, de lo que el mundo moderno, ¿verdad?, no aprecia demasiado. La segunda particularidad que encontramos en esto es que la cruz de Cristo ilumina el mundo y la vida del hombre.
la cruz de Cristo. Cristo es la verdad sobre el mundo y el hombre. Cristo revela el hombre al hombre, le dice su verdad. Por eso, ¿verdad? Los misterios de la vida de Cristo son misterios de la vida de los cristianos, pero porque hay una razón profunda de todo esto, y es una palabra de verdad sobre el hombre y el mundo. Le habla sobre esa condición inicial del mundo, sobre el Creador, que no olvida la obra de sus manos, sobre que cuida con un amor providente de las cosas que ha creado. Le habla sobre la iniciativa divina. Dios ha venido a buscar al hombre, y ha venido a buscar al hombre pecador, y ha venido a amar para sanar, para restaurar, para liberar al hombre. Por eso se nos muestra muchas veces tomando iniciativas. Es ¿verdad? El pastor que va a buscar la oveja que está perdida. Es el padre que aguarda el retorno del hijo. Es el que vende todo lo que tiene para comprar el tesoro que está en el campo. Y al mismo tiempo también deja en claro, con esta luz que viene de la cruz, el drama del mundo, es decir, la meta hacia donde caminamos, pero en medio de esa batalla que se establece entre el pecado y la liberación, entre el pecado y la gracia. Por eso Jesucristo lo dice de muchas maneras, que somos peregrinos. Dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el hombre caído, el hombre que vive bajo el signo del pecado, ha sido redimido. Pero aún en medio de esas dos realidades, a veces vive como caído, a veces vive como redimido, ¿verdad? Es muy importante comprender esta condición de peregrinos. En la medida en que nos aferramos, en la medida en que nos quedamos agarrados a las cosas, entonces perdemos de comprender el misterio de este camino que tenemos que realizar. Y al mismo tiempo, con esa luz, el Señor nos enseña a relacionarnos con el mundo en el que vivimos y con los otros. Porque el Señor ha venido a llamar al hombre y en nosotros se realiza esta verdad. ¿Quiénes son los verdaderos maestros sobre toda esta realidad? Los santos. San Benito decía: la Santa Cruz sea mi luz. Porque de la cruz se irradia una luz. La cruz irradia una luz. Fíjense el caso de Nicodemo, que dice el texto evangélico que fue de noche a ver a Jesús. En cambio, este hombre que va de noche, que está en medio de tantas incertidumbres, dice que es uno de los dos que pide para bajar el cuerpo muerto de Jesús de la cruz. Nicodemo y José de Arimatea. Quiere decir que la luz ahí, ¿verdad?, había disipado en él sus temores, sus inquietudes, sus oscuridades. Se irradiaba sobre Nicodemo una luz. Por eso, ¿de qué nos habla la cruz de Cristo? Del sacrificio, del sufrimiento, de la entrega, de la renuncia, de la confianza. La cruz es el camino de la salvación, y de esto nos habla, del perdón y la misericordia. Por eso hay que cuidarse de algunas propuestas que a veces cada tanto aparecen. Un cristianismo sin cruz no es posible. Un cristianismo edulcorado, que de alguna manera no denuncia el pecado, que está en el mundo pero que trata de tener una mirada buena incluso sobre aquellas cosas que no se pueden justificar. Y en segundo lugar, un Cristo que es ejecutado por ser coherente, al modo en que muchas veces se define a los hombres que viven según sus ideales, como si en el fondo la muerte de Cristo en la cruz y la cruz de Cristo fueran eso, fueran el ajusticiamiento de un hombre honesto y justo que se plantó a los poderes del mundo y entonces aparece como una suerte de revolucionario. Nada más lejos que esto. Aquí está el misterio de la redención. La redención escapa a las verdades del mundo. Y en tercer lugar, la cruz en algún momento se hace presente en nuestra vida. Recién decíamos que la cruz es una verdad sobre nosotros y sobre nuestra vida, porque en el fondo
la sociedad en la que vivimos trata de sacar todo lo que suponga hablar del sufrimiento, del dolor. De hecho, saca las cruces de los cementerios, aleja los cementerios de las ciudades, promueve que no se vea a los difuntos en su momento final, ¿no? En los ataúdes. Es decir, aleja todas esas realidades. Por eso la cruz va a aparecer. Y aquí está la verdad. No hay vida sin cruz. Nos vemos desafiados, podemos pasar por el costado, podemos tratar de saltarla, cosa que lo podremos llegar a intentar. Pero de hecho no hay posibilidad. Un sufrimiento, una traición, una humillación, la injusticia, en algún momento de tu historia aparecen. La muerte de un ser querido, las drogas en las que se meten los hijos, los padres que se separan, que uno habla mal del otro, cruces, pequeños calvarios, cosas que aparecen en el horizonte de nuestra vida. Por eso la cruz puede aplastarte, porque lo ha hecho, porque cuando estas realidades aparecen, si no tienes a Cristo, ellas pueden aplastarte. No podemos subir solos al Calvario, o mejor dicho, podemos, pero la cruz nos aplastará. Porque el Señor, muriendo en la cruz, ha hecho posible que subamos con Él al Calvario. No subimos solos. Si subiéramos solos, esto estaría perdido, sino que subimos con Él. No se trata de testear las fuerzas humanas. Él ha dicho en su vida pública que hay que cargar con la cruz. Y esta es la invitación de Jesús para seguirlo. Dice, hay que cargar con la cruz cada día, porque cada día hay pequeñas astillas del madero de la cruz. Pero el amor tiene potencialidad para sostenernos. El amor es el que vence. Por eso, en la medida en que estás unido a Cristo, en la medida en que conoces los misterios de la vida de Cristo, entonces tú puedes traducir en esas cosas de tu vida esos misterios de la vida de Cristo. Tú puedes entender entonces que hay sufrimientos, que hay adversidades, que hay dolores profundos, que hay... Todo eso lo puedes entender. Pero vivirlos pueden ser en solitario y entonces lo que tienes delante de ti es un peso demasiado grande. O puedes unirte a Cristo, que no quitará del horizonte de tu vida ese sufrimiento que eso te trae, pero que irá contigo para sostenerte, para consolarte, para animarte, porque Él sabe, y tú también lo sabes, que la cruz no es el fin, no es el destino final, ese que Él nos ha revelado, sino que es la vida plena, la resurrección. En la novela Quo Vadis, en el final de la novela, le preguntan a Pedro, al llegar a Roma, cuando él llega a Roma, le dicen, Atenas nos ha dado sabiduría y Roma nos ha dado poder. ¿Tu religión qué nos ofrece? Y entonces Pedro responde, el amor. Y esta es la clave, el amor es el único poder. El amor se expone, se arriesga, el amor se ofrece. Si fuera un poder, al modo en que los poderes temporales se ejercitan, y así se viera el poder de Dios, como tal vez aparece en el horizonte de esos judíos que ven un escándalo en la cruz, entonces aplastaría, se impondría, pero esto genera un sometimiento exterior. En cambio, el amor de Dios, que es el único poder, el poder del amor es el que se encuentra allí en la cruz. Esa cruz que es la que define el amor. La cruz de Cristo define el amor. Y desde ella los cristianos encontramos la orientación para vivir y amar. La clave es la cruz. Es como nuestro pasaporte, nuestro password. ¿Para qué? Para amar a Dios, el travesaño vertical,
sobre todas las cosas y para amar al prójimo. Es decir, el travesaño vertical nos orienta a Dios y el horizontal al prójimo. El vertical, la filiación, a ser hijos, a comprender que amar al Padre es un elemento central en nuestra vida, porque el Padre nos vuelve hijos. Y el horizontal, la fraternidad, ser hermanos, ser hijos y ser hermanos. ¿Y quién realiza esta obra en nosotros? El amor. Que este amor donado tiene un nombre, el Espíritu Santo. Por eso Cristo es el origen de este amor. Es el origen del amor de la nueva y eterna alianza. Y lo ha donado, lo ha entregado a los hombres por esta acción poderosa del Espíritu Santo en nosotros. No desvirtuar la cruz de Cristo. No quitar el drama de la entrega y el camino doloroso, pero no perder de vista la fuerza del amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca pasará. Que Dios te bendiga y que esta reflexión pueda ayudarte en el camino de seguir cada vez más al Señor. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.